para la grabación. El tema que quiero discutir con ustedes es sobre las diferentes formas de patriarcado. Y vamos a basarlo en el estudio que dio el anciano Parminder, el anterior seminario o en la anterior CAN meeting con Francia, si no me equivoco, fue Francia, ¿no? Sí, fue Francia. Y era para hablar sobre la fragilidad del patriarcado. Pero en ese campal, él dijo, bueno, en ese CAN meeting, él dijo que el patriarcado tenía muchas formas y niveles. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las formas o niveles que ustedes conocen de patriarcado? Y quien puede está invitado a poner su cámara. Gracias. Creo que una de las formas puede ser a nivel familiar. ¿Ya? ¿Nivel familiar? Me gusta. ¿Otra? A nivel laboral, ¿Laboral? a nivel religioso, ¿Religioso? social, político, ¿Social? ¿Cultural? Dice Karina. cultural, exacto. Me lo sacaron de la boca. Bien. ¿Alguna otra forma? Reforma. ¿Reforma? ¿Reforma? ¿Qué Explícate. dijiste? ¿Alguna otra forma? Ah, político. Político, me gusta. 6. Bien. Todos esos niveles que ustedes han dicho está el patriarcado, pero quiero ver si nosotros podemos identificar cómo está presente en esa forma. César mencionó la familia, y yo creo que la familia lo podemos identificar fácil porque está en porque el hombre es como la cabeza del hogar, es como así se entiende. Nivel económico también dice Matías. Bien, entonces yo les voy a pedir a todos que vayan defendiendo los puntos de ese sistema de patriarcado, cómo es que se visualiza, cómo lo percibimos nosotros, cómo vivimos ese nivel, ese patriarcado en ese nivel. Empecemos con Graciela, que nos dio muchas opciones. Ya no me acuerdo fue las que dije. Este, ¿Dijiste religioso? bueno, religioso, en el aspecto religioso, cómo están estructuradas las jerarquías en los, en las diferentes religiones y qué campos de acción se asignan para uno y otro género, y ahí es donde se ve netamente digamos, la supremacía del, del masculino sobre el femenino. Ujú. ¿Alguien más puede aportar algo sobre lo religioso? Me gusta lo que dijo Graciela. No sé si ustedes recuerdan que en uno de los Vespers, la anciana Tess hace una dinámica. César, Perdón porque capaz ibas a terminar la idea. Si quieres la terminas y después, porque es solamente para complementar lo que dijo Graciela un poco. o- ok, si quieres puedes complementar, después yo termino la idea. Ah, bueno, lo que había dicho Graciela, yo lo veo también desde el punto de vista de que la religión es como tal, es una institución, ya, y nosotros sabemos que las instituciones sociales, pues nada, tienen muchas formas
y una de ellas se escuda detrás de la religión, pero como tal, la religión en sí no es el problema, ¿ya? El problema no es agarrar un versículo y decir, ah, entonces Dios me puso a mí de cabeza de la familia. No, como tal, es una institución que se instaló en la sociedad, ¿ya? Es un sistema de normas y costumbres, pero no tienen que ser necesariamente escritas en papel y letra. ¿Ok? Estoy de acuerdo. A mí lo que me gustaría aportar a la idea de Graciela fue esta dinámica que la anciana Tess hizo en uno de los Vespers, que ella les puso a imaginar cómo era diferentes figuras, pero una de las figuras era imaginarse a Dios, cómo lo describen, y luego imaginarse a una diosa, cómo la describen. Entonces, me parece interesante esa descripción de la imagen que tenemos nosotros como cristianos en general. Tenemos una imagen de Dios como alguien todopoderoso, como una persona mayor, madura, asociando todo ese concepto eh, patriarcal que tenemos. Y cuando hablamos de una diosa, nos referimos a una mujer joven, em, hermosa, hacemos alusión a su belleza, a su juventud y, por ejemplo, siempre a su fragilidad en ese sentido, porque como es más joven, es más, em, es más bonita, entonces la parte intelectual como que se va descartando. Entonces, Ese ese concepto, concepto, ¿cómo? Y también virgen, ¿no? Creo que fue un punto, Ajá, siendo virgen. siendo siendo virgen, virgen, exacto. exacto. Entonces, vemos cómo nosotros en la religión, con todo el conocimiento que tenemos, todavía es que conceptualizamos, tenemos ese pensamiento em, patriarcal en nuestra propia mente. Y eso que nosotros ya tenemos la base, pero cuando se hizo esa práctica, todos cayeron en lo mismo. Y quizás a veces nosotros tenemos ese mismo concepto dentro de lo que es el ámbito de la religión, el patriarcado en la religión. Y Graciela apuntó mucho a la organización y me parece bien porque la organización es un factor, uno em, los primeros niveles donde se va a ver en cada uno de los tipos de patriarcado, donde ustedes van a poder destacar o visualizar así muy rápidamente el sistema patriarcal que rige esa institución o ese nivel social o parámetro que nos estemos refiriendo del patriarcado. Am, Graciela, pero también habías hablado de lo que es el patriarcado en el ámbito laboral. Bueno, y ahí es más o menos lo mismo, o sea, por ejemplo, eh, se confía mucho más las responsabilidades a los hombres y, y se les otorgan, por ejemplo, a nivel académico, se les otorgan más cargos jerárquicos también a los hombres y siempre es más difícil aún estando a un mismo nivel cultural y académico. En general, siempre los grados 5 son muchos más hombres que mujeres y en lo laboral lo mismo, los cargos gerenciales y directivos en general son muchos más hombres que mujeres. ¿Ok? ¿Alguien más quiere aportar algo en el ámbito laboral? César, ¿la mano que tienes levantada desde la anterior vez o tienes algo que quieres aportar ahora nuevamente?
Ah, no, creo que se me olvidó bajarlo. Ok. Pero igual, sí, sí, justo iba a decir esto que la mayoría de las cuentas bancarias se le dan es a los hombres por el tema de la estabilidad laboral, como ya lo decía Graciela, y digamos, todos los instrumentos financieros se le facilitan mucho más a los hombres, tarjetas de crédito, créditos, no sé, para carro, casa, lo que sea. Es por ese mismo tema de lo de la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque a las mujeres tienen algo, por lo menos aquí en Colombia y en Venezuela también, de que si tienen un hijo, les dan como unos meses, no sé cómo se le llama específicamente, pero le dan como unos meses libres, ¿no? En el trabajo. Y Ujú. esos son meses, Licencia, es una licencia maternal. es una licencia maternal y le dan, no sé, como 3 o 6 meses. Y entonces la empresa tiene que pagarle sin ella producir nada para la empresa. Entonces al empresario eso no le gusta. Entonces allí nosotros también lo vemos. También en lo del tema de lo de la menstruación. Por ejemplo, allá en España, si se le da unos días libres, o sea, si la mujer está en ese periodo de días. Aquí yo creo que en Latinoamérica no, pero esas son cosas así que también me llamaron la atención en relación a lo económico. Mm, bien. Vamos al otro ámbito. Yo no voy a aportar mucho ahí, pero vamos al otro ámbito. Liliana, ¿tú habías dicho? Ah, Matías, perdón, tu manito. Ah, sí. Eh, bueno, en el tema religioso, justo había leído un pequeño post sobre cómo es el trato en la iglesia, donde se pierden muchas libertades, sobre todo las mujeres son, ya cuando son esposas, son tratadas como asistentes, como siervas, ¿no? Del marido, que ellos tienen que complementar, ¿no? Digamos, para que él pueda lograr objetivos, cumplir metas, y ella siempre tiene que estar, como que a la sombra, o pidiendo permiso, o alejándose también de... Bueno, esto sí es algo personal de una amiga que me contó que se había alejado hasta de sus amigos varones porque se había casado, y yo me sorprendí un poco porque no entendía cuál era el sentido en sí, pero me dijo que era porque, no sé, por respeto o algo así. Eh, Eso pasa y es terrible. Y eso en general es porque eh, para que el marido no se ponga nervioso, ni se moleste, ni, ni nada por el estilo. Y con respecto a lo primero que decías, es terrible porque esa es la base del dicho de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero siempre es detrás. sí, exacto, gracias. Y todo lo que he hecho, gracias. Sí, es justo. Y lo de laboral, creo que también cuando vimos el tema del feminismo liberal, que digamos que vendió un poco la idea de la mujer ahora emprendedora, empresaria, pero como que fue un boom. Después como que se vio ya en los siguientes años, creo que eso fue 2014, si más no recuerdo el artículo, eh, se vio como que no había mucha confianza ya en las mujeres de parte de los hombres, porque normalmente en el ámbito empresarial siempre son más hombres, y los bancos, los mismos personajes que están en el entorno, pues desconfían más de las mujeres en temas de decisiones, de liderazgo, de carácter, ¿no? Por el tema emocional y todo eso, ¿no? ¿Se acabó? Tu micrófono. Gracias. Quizás tal vez podemos destacar que en el ámbito laboral también se percibe mejor a través de la organización de cómo están constituidos, pero hay un factor, un elemento en el campo laboral que es muy patriarcal, es que hay empresas, políticas de la empresa,
donde está claramente estipulado que no se contratan mujeres. Entonces, eso es como, es una agresión bastante directa y puntual. Entonces, pienso que hay diferentes matices que van cambiando, pero algunos son más abiertos, otros son más directos em, en cuanto a sus políticas contra los derechos de la mujer, contra la igualdad y demostrando siempre su predominancia del hombre, ¿no? El patriarcado mismo dentro de su sistema. Em, pero quisiera escuchar a Liliana, porque ahora Liliana, vamos a saltar a lo que Liliana nos habló del ámbito social y después Karina con el ámbito cultural. Bueno, sabemos que la sociedad toda es patriarcal. Eh, eh, bueno, y allí entran, o sea, el rol, el desempeño de la mujer en el hogar, como madre, y sí, como cuidadora, eh, el rol que ella desempeña en la sociedad. ¿Cuál es ese rol en la sociedad? El rol de madre, de esposa, abnegada, sumisa. Ok, me gusta. Bueno, y sí, también yo quería aportar algo que en el campo familiar, por lo general, uno como mujer tiene buenos aportes, tiene buenas ideas, de pronto uno tiene una visión, digamos, como más razonable de las cosas en cuanto a veces a hacer negocios, a manejo del dinero y eso, y por lo general, bueno, el hombre este, nunca tiene en cuenta, por lo general, nunca tiene en cuenta la opinión, por ejemplo, de la mujer, porque ellos se creen más sabios y al final terminan siempre errando, pero nunca reconocen, casi nunca se reconoce. Sí, tienes razón, Liliana. Marco, ¿tienes la mano? Sí, en cuanto al rol social, creo que uno de los puntos básicos que ocupa la mujer en esa visión patriarcal es la producción de descendientes, ¿no? La reproducción, generar hijos. Creo que ese punto me gusta mucho, bastante, porque en realidad la sociedad concibe a la mujer como esto, ¿no? Como esa tierra fértil que el hombre tiene que cultivar, que tiene que sembrar. Y a veces nosotros no llegamos a comprender los diferentes matices y aceptamos algunas cosas y algunas cosas rechazamos, pero algunas cosas ni siquiera nos las cuestionamos y sin cuestionarlas las llegamos a adoptar. Pero dentro de lo social em, hay muchos matices que realmente necesitamos ir filtrando nosotros mismos, porque no solamente está el hecho de que la mujer es concebida para reproducir o solamente como madre, como esposa, dentro de la sociedad también están ese grupo esa parte de la sociedad, ese factor de la sociedad que concibe el rol, que ni siquiera visualiza a la mujer como alguien profesional, como alguien capaz de, y dentro de ese grupo están mismas mujeres. Las mismas mujeres piensan esto, ven su incapacidad en, en no poder salir adelante sin ayuda de un hombre o viceversa. Y entonces eso está como muy arraigado en esto. Pero vamos a ir viéndolo, a ver, cuando lo veamos en el punto que Karina nos mostró, lo que era el patriarcado en el ámbito cultural.
Karina está con su voz mal, dice. Pero si alguien puede colaborar con eso, básicamente ella dice, quien domina es en lo masculino y también, y también como autoridad y poder también es lo masculino. ¿Ok? ¿Alguien más quiere ampliar sobre el ámbito cultural? Bueno, pienso que es un ámbito muy, muy grande, pero si tú tomas las bellas artes o la literatura, la mujer, ¿no? Es tal vez la inspiración o la musa, ¿no es cierto? En muchos casos, no recuerdo el hombre siendo así mucho eso, la musa de los artes, digamos, ¿no? Y si la mujer es la musa, entonces es por su belleza, es por lo superficial, ¿no es cierto? Es por lo, lo, el objeto que le preste para inspirar y para causar fantasías, em, para crear una obra de arte. Pero es ahí, digamos, muchas veces o en gran parte donde cultura cubre e incluye la mujer y cómo la ve. Em, sí, es una idea. Bien, gracias, me gusta. ¿Alguien más quiere aportar en el ámbito cultural? Cuando hablamos del ámbito cultural, tal vez podemos también sumar nuestras tradiciones, cultura, así, cada uno en su esfera, pero miren sus tradiciones y pregúntense por qué, de dónde viene todo esto y realmente en qué aporta, en qué enriquece a la sociedad. Han habido programas culturales y están habiendo muchos programas culturales en el mundo y promueven tanto la cultura y siempre cuando se promueve la cultura, no sacan hombres a publicitar, son las mujeres para vender un producto. Y en esa conceptualización de las mujeres en la cultura, como bien destacó Marco, destaca mucho la belleza y por la belleza están dispuestos em, a sacrificar cosas, a sacrificar las mujeres, para empezar, porque han habido y están en algunos lugares habiendo sacrificios todavía de doncellas, em, la virginidad de la mujer como un elemento em, tradicional, cultural, que se va, que se le pone precio, que se le pone normas a estas cosas y que muchas veces son muy violentas, muy agresivas, y también están estos factores de todas las deformaciones que las mujeres tienen que sufrir por la belleza, porque así se sienten, así es como que los hombres la aprecian más. Y todo esto va cobrando como que mayor campo de esfera, de desenvolvimiento, y también va, em, la palabra se me fue, como que va suprimiendo toda la confianza y a la persona, la dignidad misma de la mujer en todo su campo. Las tradiciones que están envueltas siempre están usándola a la mujer como bien dijo Marco, el objeto de algo. Si no es de la inspiración, como él habló en el caso del arte, es un objeto que está usándose para vender o promover algo, como es la cultura o como ustedes pueden ver publicidad. Siempre es mujeres más que hombres y las usan como, o sea, la mujer casi siempre tiene que salir en sus atuendos como lo más desnuda posible. Y esto es lo que atrae, lo que vende. Entonces, en ese tipo de objetivización de la mujer en la cultura es uno de los campos más donde el patriarcado tiene más fuerza, más potencia. Y
había otro campo más, pero se me fue. El campo político. Tal vez Marco, tú introdujiste eso, o alguien quiere aportar con el campo cultural. Perdón, Hay algo, antes de que pase al político, este, cuando tú estabas hablando, me acordaba de casos extremos y terribles, como los casos de las japonesas, y yo no sé si las chinas también, cuando les deformaban los pies, se los vendaban, les impedían que les crecieran, se les destrozaban los huesos, y eran unos dolores infernales, y era todo para que se vieran más lindas. Sí, eso es cierto. Es en China, si yo no me equivoco. Hay algo también en el ámbito deportivo. Ujú. Háblanos un poco del ámbito deportivo. En el ámbito deportivo siempre la mujer ha ido, ha sido siempre rebajada, eh, minimizada, como que ella practica el deporte que el hombre también ha practicado, luego que practica, pero a menor escala, con menos, es más, cuando ellas ganan, el premio es hasta ridículo lo que les dan a ellos por hacer por ganar, ¿ya? Excepto solamente en las Olimpiadas, que ellas llevan como un rol un poquito más altico, pero en el resto de competencias a nivel suramericano, a nivel, son bastante minimizadas, bueno, yo digo así, ¿no? Como opacadas más que todo, y como les digo, los premios que les dan a ellas son inferiores a los que les dan a los hombres, porque a mí me gusta mucho el deporte, sobre todo el fútbol, el ciclismo también, pero la mujer se ha destacado últimamente en muchos deportes, ha sido sobresaliente, han habido estrellas ya, de muchos, que han sobresalido en muchos deportes, y solo así han podido triunfar, ¿ya? De resto, siempre han sido opacadas. Entonces, yo sí creo que en el ámbito deportivo también se ve eso, ¿ya? El patriarcado por encima de todo. Exacto, me gusta. Bien, vamos a saltar al campo político. Marco, César, primero, perdón. No, que lo que acaba de decir Leonardo sobre lo del tema del patriarcado en los deportes. Precisamente esta semana estaba viendo el tema de lo de las mujeres que ahora las transgénero ya no tienen permitido participar de los mismos deportes que las mujeres cisgénero, ¿ya? Y nada, pareció como una decisión bien extraña porque no les están ni siquiera permitiendo, no sé, alguna categoría exclusivamente para personas transgénero, por decir algo, que pudiera ser alguna opción, pero ni siquiera eso, sino que se las impidieron. Y, y lo del tema de los salarios, pues ni si hablar, o de jugadores de fútbol que son abiertamente homosexuales y cómo los relegan y prácticamente los desplazan de su profesión, los dejan sin trabajo, en fin. O sea, el tema también de cómo en las últimas Olimpiadas las mujeres, sobre todo las de gimnasia, no sé si ustedes han visto eso, pero tienen unos trajes muy, ¿cómo decir? Este, o sea, las obligan a mostrarse más, mostrar mucha más piel que en el caso de los hombres. Y sí, las obligan porque, por ejemplo, la selección de Dinamarca, ellas intentaron cambiar su uniforme, pero el Comité Olímpico no se los permitió. Ya, un uniforme más, no sé, con shorts, cosas así,
pero, o sea, también vemos cómo ellos fuerzan a algunas mujeres que no quieren participar de eso, sino utilizar una ropa mucho más cómoda y más, no sé, que muestre menos piel que la otra que las obligan a usar y no se los permiten, simplemente les obligan. ¿Por qué? Porque para ellos eso es ganancia, lo que estaban hablando hace rato, lo que precisamente tú hablabas, lo de la publicidad, ya de utilizar el cuerpo de la mujer como una publicidad. Entonces, eso, nosotros también lo vemos allí en el caso de los deportes, ya, pero más enfocado hacia eso, de cómo se explota la figura. Bien, me gusta. Gracias por el dato extra. Bien, ahora vamos a saltar al campo político. Marco, Mm, Sí, campo político. Em, ya se me fue la idea principal, pero a ver si la agarro otra vez. Porque la mujer está ahí, ¿no es cierto? Y es bastante interesante porque em, la mujer ha tenido una participación importante, especialmente en Europa, ¿no es cierto? Y cada vez más en muchos lugares. Y cuando una mujer toma liderazgo, siendo, por ejemplo, la primera ministra del país o la presidenta, entonces esto en la mayoría de los casos es un símbolo de justamente la conciencia de los logros y la importancia del feminismo en esos países. Em, o sea, si no hay mujer, si no hay representación de mujer, eso simboliza que tenemos un sistema patriarcal. Pero si hay mujer, Nueva Zelanda, Finlandia, Alemania, como unos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces eso simboliza que realmente algo pasa allá, algo bueno está pasando. Pero después tenemos ejemplos como Le Pen en Francia o en Italia, ahora, la primera ministra, donde es interesante que de repente hay una mujer y se usa esto de la derecha conservadora como diciendo que ellos también la tratan de manera igual. Pero si te informas un poco detrás del escenario, te das cuenta que no es así. Entonces, es realmente ella es usada, digamos, para jugar un papel y no es en realidad porque la aprecian tanto o porque es tan importante o que la valoran como mujer, lo que ella puede aportar, sino es simplemente como una táctica em, para lograr votos, para lograr, para tener éxito político ahí, ponen un títere que cumple con los requisitos y ya está. bien, me gusta. De todas las esferas que nosotros hemos estado hablando y hemos estado viendo, am, quiero que notemos una cosa, que nuestra forma de diferenciar los matices es muy, muy superficial. Como que nos falta un poquito más conocer en cada ámbito cómo se ve el patriarcado. Normalmente hemos hecho el enfoque en el sistema organizacional y las oportunidades, pero hay un campo que sí me gustaría que todos discutamos, que nadie lo mencionó, pero el patriarcado, ¿dónde creen que ustedes está más presente? ¿En qué campo está más presente? ¿O en dónde lo ubicarían con mayor fuerza? ¿En qué campo? Yo no El toqué la per- familia porque vamos a entrar en eso después, pero ¿en qué campo creen que está? el campo personal. En el campo personal, me gusta. En ese campo es donde realmente radica el gran problema, está la raíz del patriarcado. El patriarcado ya tiene sus raíces extendidas a lo que es el sistema político, que también es uno de los pilares fundamentales, pero, pero también no toqué el matrimonio, porque el matrimonio es una de las primeras formas en las que se dio el patriarcado. Yo diría la segunda, porque la primera nació en la mente misma de Adán. Cuando él interpretó las palabras de Dios de que se enseñoreará el hombre sobre la mujer, cuando él interpretó esas palabras de forma literal, él
la raíz, la simiente del patriarcado, se implantó eso en su mente. Ahí empezó a crecer y se extendió al primer campo, que como dijo César, era la familia. Y en la familia, no quiero ir todavía a los otros campos porque creo que hay que hacer un estudio de cada campo. Pero ahora yo solo quiero tocar un campo, el campo personal. Pero cuando se extiende a la familia, no solamente se trata de esposo y esposa, se trata de los hijos, se trata de las personas que conviven alrededor, los hijos, las hijas, los primos, los tíos y toda la extensión de la familia que ustedes se puedan imaginar. Pero vamos viendo primero el campo personal. ¿Cuáles son los matices o las formas que nosotros distinguimos en lo personal el patriarcado? Ahí sí que me gustaría escuchar la opinión de todos y cada uno de nosotros. Y no me hablen en general, háblenme más puntual, porque lo Bueno, general ya lo hemos dicho. por ejemplo, yo últimamente yo me he estado analizando mucho pues en mi labor como docente. Y uno, yo digo, ay Señor, esto es patriarcado, ay Señor, esto que estoy haciendo no es correcto, porque uno tiende, como los niños son vulnerables, uno tiende a ejercer presión sobre ellos y a obligarlos a hacer las cosas como uno quiere. Y, por ejemplo, hay niños que, bueno, dicen, yo no me quiero sentar ahí, yo me quiero sentar acá. Em, entonces, uno, no, aquí te vas a sentar porque es que yo mando, tú no mandas aquí. Entonces uno, no, tú viniste aquí a obedecer y a recibir órdenes y, y bueno, y ya en esa parte pues yo he estado meditando y he estado tratando de mejorar porque hay que tener en cuenta que ellos son personas que tienen sus derechos, que tienen sus individualidades y que bueno, hay que tratarlos como personitas que toman también decisiones y que hay que respetarles ciertas cosas. Exacto. Muy bien, Liliana. ¿Alguien más quiere aportar con un ejemplo en el ámbito de lo personal? Lo que escuchamos, por ejemplo, el tema de cómo nos entretenemos, lo veo allí súper presente, en donde tú posas tus ojos, el tiempo que tú gastas viendo algún material, algún contenido en redes sociales, sobre todo en las redes sociales. Allí tú estás o alimentando eso que está mal en ti o inclusive alimentando a otros, porque otros te ven y tú apruebas con tu conducta eso y los otros repiten ese mismo comportamiento. Ok, ok, entiendo. ¿Alguien más? Matías. Quizás en las mujeres como madres, eh, en cómo educan a sus hijos y a sus hijas, porque muchas veces en distintos países eh, son las propias madres las que generan ese patriarcado, que los, que los hombrecitos son los reyes de la casa y las nenas son las princesas, pero siempre tienen que estar atendiendo a su papá, a sus hermanos y para servirlos. Muy cierto. Tienen que ser lindas, princesas, pero serviciales. Tal cual, y ocuparse de todas las necesidades de ellos, no las Es, de ellas. exacto. Eso no sería un problema si se le enseñara lo mismo a los hombres, de aprender a ser serviciales con las hermanas. Por Pero esto no supuesto, se enseña. Y eso es cierto. exactamente.
Bien, me gusta el aspecto maternal, desde el ámbito materno, cómo es que se perpetúa este patriarcado, pero quiero ir más a lo personal. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, nuestros pensamientos, vamos a lo más personal, lo más íntimo, lo más privado de nosotros, y no lo tienen que decir como algo suyo, sino yo quiero que ustedes reflexionen sobre el caso, porque nosotros estamos en el movimiento trabajando a nivel personal y a nivel ministerio, a nivel movimiento, para realmente completar nuestra preparación como sacerdotes y como sacerdotes, como 144.000, porque los sacerdotes supuestamente ya terminaron su preparación, pero seguimos en la línea de los 144.000 y en la línea de los 144.000 estamos todavía en lo que es la, la dispensación de la lluvia temprana y estamos en plena preparación, pero estamos a poco tiempo de la prueba. Entonces, quiero saber, ¿cómo es que se percibe, cómo es que ustedes perciben el análisis o el sistema patriarcal dentro de ustedes? Porque es importante el hecho de poder identificarlo para poder eliminarlo. Una de las cosas que Parminder habló en su presentación fue que dijo, mencionando a Ángela Sainini, creo que se llama. Déjame verificar el. Saini, sí. Mencionándola a ella, dijo que una de las formas que tenemos para combatir el patriarcado es a través del feminismo. Pero ella también dice en el artículo que él mencionó que el patriarcado, ¿dónde está, dónde está codificado? ¿En la biología o en dónde? ¿Dónde se encuentra codificado el patriarcado? Mente. ¿Cómo? En la mente. En la mente nuestra. Y es por eso que nosotros necesitamos aprender a hacer metacognición. Necesitamos aprender a pensar sobre nuestras propias palabras, sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestros propios sentimientos y en base a eso ir exterminando. Yo quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Cómo ha sido su experiencia de cada uno de ustedes al conocer este mensaje de igualdad? Voy a preguntar primero a las mujeres y me gustaría comenzar por Margarita. No, no, no. ¿No, no? Entonces vamos por Iris. ¿Se va a animar, Margarita? No. Ok, tranquila, vamos a esperar. Vamos por Iris. Iris, Karina, tú lo escribes al WhatsApp, digo al grupo. Pues yo todavía estoy en el proceso, Solans. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, Iris. Sí, no Todavía te estoy preocupes. aprendiendo, pero desde luego que hay muchas cosas que antes me parecían normal y con el mensaje me he dado cuenta de que, por el contrario, son fatales. Y bueno, con el tiempo y con el crecimiento que estamos teniendo del conocimiento, ¿no? Que nos va llegando a diario, cada año, pues vamos encaminándonos a ir abandonando el sexismo, aunque en esta misma semana me sorprendí en una acción que dije, pero eso es sexismo. Y todavía estoy trabajando conmigo misma, pero desde luego hay una diferencia muy grande a cómo era, a cómo estoy ahora. Pero no que lo he logrado, sino que sigo cada día batallando porque todavía me sorprendo con acciones o con palabras o a veces pensamiento, digo, eso es sexismo. Y
cualquier horario y seguir trabajando, Muy bien, me alegro. Bien, voy a hacerla así. Quiero saber cómo cada una de nosotras vive su experiencia, pero no con mucho detalle. O sea, si ustedes quieren comentarlo, algo privado, personal de ustedes, pueden, pero no estoy buscando eso. Lo que estoy buscando es la experiencia en general. ¿Cómo fue? ¿Cómo es para ti misma esa experiencia? Ediurne, ¿cómo fue para ti el conocer este mensaje? Y a mí, la verdad que me transformó la vida. eh, Entiendo que para bien, pero duele. Duele. eh, Duele, sí. Y siento como que tengo como una imagen de como si me hubieran roto las cadenas, pero todavía tengo las cadenas. Esa sensación como que falta. O sea, están rotas, ya estoy como libre, pero todavía están, Dándole las vuelta. llevo, sí. Y hay Karina, momentos muy felices y otros muy duros. bien. Gracias por compartirnos eso, Ediurne. Karina dice que duele mucho, pero fue liberador. Bien. Yesenia, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Yo creería que la palabra sería como liberador también. Liberador. Bien, gracias. Giovanna, para ti, ¿cómo sería? ¿Cómo describirías al haber conocido este mensaje? Hola, Hola, am, yo coincido con lo que Diurna acaba de am, explicar o dar una imagen. Fue sí liberador, pero es cierto, duele y es como que deja marcas, sí, y las ves. Y, pero darse cuenta de ello eso es bueno. No, no es fácil porque son muchas cosas y son muchos años de los cuales uno ha practicado am, en su vida, ¿no? Y, am, por ejemplo, en mi caso, la cultura, am, o sea, soy de Bolivia y hay mucho, mucho que quitar, o sea, muchísimo. La cultura es increíblemente, no sé, yo al menos cuando empiezas uno a conocer el mensaje, es el machismo, el sexismo, es tan arraigado en toda la sociedad y la relación madre-hijos, especialmente madre-hija, y eso a ir quitándote, al darte cuenta que tienes que hacerlo, es doloroso, te tienes que enfrentar con muchas cosas, pero sí te das cuenta de que te estás liberando, pero es un camino am, fuerte. gracias por compartir, Giovanna. Gracias. Vamos con Edith. ¿Puedo? Ah, Ah, Graciela, perdón. perdón. No. Ok, Edita Solange, primero, entonces después tú. Solange, Solange, Dime, Margarita. sabes que para mí ha sido bastante fuerte porque yo fui criada, los escucho todo lo que dicen y realmente veo mi vida plasmada a lo largo, en en todos los largos de mis años, porque fui criada en un hogar donde los varones eran los que estaban sentados
y las niñas llegaban del colegio a atender la casa, a limpiar y a atender a los varones. Los varones no tenían que hacer esas cosas, ¿no? Y nos llenaban de trabajos fuertes y duros. Y así a lo largo de tu vida te vas criando con la mente en que tu lugar, no tienes un lugar, te lo haces tú misma porque sientes que debes luchar por eso, sientes que debes trabajar, sentía que debía trabajar por ese lugar. Llegas a una iglesia donde te dan un lugar, te echan para atrás otra vez, te dicen que ahí donde estás bien, allí donde estás es donde debes estar, pero en tu cabeza no entra esa, esa, esa ecuación de que, por qué debo estar en ese lugar. Llega un punto donde lo aceptas, pero aún así en tu corazón sientes que no es así. Continúas el camino y sigues y te sientes realmente, llegas a un matrimonio donde también te sientes allí prisionera. Y yo con el tiempo lo empecé a tomar como, como, como diríamos, hasta en chiste, porque lo empezaba a ver tan normal que tú dices, aquí es donde debo estar definitivamente. Y empecé a decir sin saberlo, sin tener el conocimiento, que yo era una mujer en cautiverio. Una especie en extinción. Así mismo me expresaba en ese momento. Cuando conozco este mensaje y me doy cuenta de todo lo liberador que es, de los nuevos pensamientos, de que puedes renovar, de que no es lo que Dios quiere para ti, de que si has vivido en un cautiverio, pero no porque Dios lo quiera, no es lo que Dios, yo decía, pero ¿por qué tanto sufrimiento? No parecía justo, no parecía legal, ¿no? Pero este mensaje es liberador, definitivamente es liberador, doloroso quizás en alguna manera porque te das cuenta que quizás has perdido parte de ciertas cosas en donde te rebajabas, donde te ponían al final como dices, al final de la cadena. Ujú. Y bueno, para mí ha sido de verdad muy liberador. Ya tengo otros pensamientos, otra manera y crié parte de mis hijas, eh, parte de la crianza que les di fue parecida a la que ese pensamiento, oye, el hombre está primero, este, nosotras estamos después, callada, callada te ves mejor, más bonita, no puedes hablar, no puedes decir, no pelees tanto, no hagas esto, no hagas aquello. Mm. Entonces, parte de esa crianza también se la traspasaste, pues. Cuando vas a otros, cuando llegamos, por decirte algo, nosotras llegamos aquí a Chile, vi una liberación de la mujer, que el mundo estaba peleándose ese espacio. Veo que el mundo estaba revolucionado, Chile estaba revolucionado con las mujeres y estaban peleándose un espacio y eso lo vi horrible. Lo vi, oye, ¿qué pasa aquí? Este, y no veía a mis hijas pensando de esa manera, ni yo de esa manera. Pero cuando empiezo a escuchar en el movimiento toda esta ola de pensamientos y de estudios, yo digo, oye, no puede ser que hayamos estado tan equivocados y hayamos perdido tanto tiempo, tanta virtud, tanto amor hacia uno mismo, porque se desvalorizó tanto la familia dentro de la misma iglesia, porque no se le daba a la mujer el sitio que debía dársele. Y bueno, Así.
Gracias, Ah, Margarita, por compartir esa experiencia con nosotros. Vamos yo a escuchar quería a comentar Graciela. un poco porque llevándolo a nivel personal como tú querías y planteabas, este, en realidad para mí el oírlo en el movimiento fue como un sentir un respaldo, porque en realidad mi vida entera había sido una lucha solitaria, pero abrazo partido, por, por eso, por tener una igualdad. Y fue muy duro porque, por ejemplo, en algún momento que yo me separé, dada la cultura del país donde estaba, yo había dejado de existir porque nadie me conocía por mi apellido. Me conocían con mi nombre y el apellido de mi marido. O sea que si yo dejaba de usar el apellido de mi marido, no existía, nadie me conocía. Y eso fue muy duro. Y bueno, y con respecto a la crianza de los hijos, yo no tuve más que un solo hijo, varón, y realmente también luché porque él entendiera que lo que se vivía no era lo justo y que no se debía de vivir así. Y bueno, y tengo la alegría de que realmente él comparte todas las actividades eh, del hogar, al igual que su esposa, entonces eso me alegra. Y, y me acuerdo que es simplemente una anécdota, pero dentro de las luchas estaba de que yo trabajaba y después obviamente se pretendía que yo siguiera haciendo todas las cosas de la casa, etcétera. Entonces era una lucha a brazo partido. Y teníamos un amigo que era compositor y que hizo una canción donde hablaba de que, y bueno, y quién cuidará el hogar, no me acuerdo cómo decía, si era una vez tú, una vez yo, o una semana tú, una semana yo, una cosa así. Entonces, ahora lo cuento como anécdota graciosa, pero era eso lo que de alguna manera a ellos les abrió los ojos, porque mi lucha era tan desesperada, y ellos eran amigos y veían esa lucha en mi casa, y entonces se le ocurrió hacer esa canción. Pues bien, gracias, Graciela, por compartir con nosotros. Escuchemos a Edita ahora, ¿qué nos dice? ¿Cómo fue tu experiencia con este mensaje, Edita? Creo que hay una mano levantada desde ya ratos, no sé si espera o voy yo. Ya voy por los hombres, date tu tiempo. Ok, está bien. Bien, pues quizás tomando un poquito de cada cosa de las opiniones que han dado, liberador sí, doloroso también. Y una de las cosas que sí me impactaron fue cuando se formó el movimiento feminista, bueno, la segunda ola del feminismo, que en un principio estaban defendiendo la igualdad de género, pero después se extendió, por ejemplo, el punto de vista del feminismo radical, que fue algo que me impactó mucho, y fue que ya era sobre la clase, sobre la raza, ya no solamente era violencia de género, algo que la gente podía ver más claro, sino que era más específico y era derribar todo el sistema. Entonces, eso, derribar todo el sistema, para mí ha sido muy duro porque la visión de muchas cosas cambió, y en el aspecto personal muchas creencias que tenía respecto, por ejemplo, lo que han dicho, la educación, la economía, el matrimonio incluso. Y, y sí hay cosas que también me impactaron, como por ejemplo que no tenemos libertad.
Eso me hace así como que me está presionando a cada rato. No tengo libertad, no tengo libertad en el sentido de que hay un límite que nosotros, o sea, que yo, en este caso que estoy hablando de mí, yo tengo que ponerme y que tengo que detenerme. Y eso te trae o me trae a mí bastante soledad, me trae mucho dolor y porque me tengo que restringir. Entonces, y no siempre estoy fuerte para eso, pero eso precisamente ha sido una lucha constante en mi vida personal. Em, Sentirme tentada a traspasar esa línea cuando yo tengo que ponerme ese límite. Yo misma me lo tengo que poner y pensar en eso de lo personal es político. Entonces, creo que eso ha sido bastante difícil para mí y lo sigue siendo una lucha constante todos los días, pero cambió bastante mi forma de pensar y una de las cosas que yo me siento tan respaldada como dijo Graciela y llena de alivio es que antes de conocer el mensaje, yo decía, ojalá hubiera nacido hombre, ojalá hubiera sido hombre. Y decía eso cuando yo me miraba en el puesto de la iglesia, yo quería tener un liderazgo, yo quería predicar, por ejemplo, yo quería hacer lo que los hombres hacían y cuando yo miraba, por ejemplo, a los pastores con sus esposas, miraba que ellas solamente pasaban los panfletos o solamente estaban allí muy lindas y eran así muy lindas y siempre era enfocado en eso, ¿no? Y ellos siempre estaban allí predicando y yo deseaba hacer eso. Yo decía, ojalá hubiera nacido hombre, pero ya después cuando ya conocí el mensaje, todo eso se derrumbó, por supuesto. Y digo, todo eso me sentí un alivio porque no era, ojalá hubiera sido hombre, sino que yo misma como ser humano, como mujer, también tenía esa misma oportunidad y capacidad sobre todo, ¿no? Capacidad intelectual. Entonces, cosas como esas me, wow, me cambiaron bastante y así, pero es una lucha constante cada día que todavía tengo y me falta. Muy bien. Gracias por compartir eso con nosotros, Edita. Bien, antes de darle la palabra a los hombres, me gustaría que reflexionemos Soy yo, en era yo. Marilyn, con gusto de escucharte. Cuéntanos, Sí. ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, primero que nada, cuando empezó todo el movimiento, que si no mal recuerdo empezó con el tema de la vestimenta, ¿cierto? Que era como que las mujeres también podríamos usar pantalón y todo eso, ¿no? Fue una experiencia bastante liberadora, fue bonita, sí, me gustó porque en parte nosotras como mujeres, no, bueno, yo lo hablo por personal, ¿no? Este, yo prácticamente nada más me quedaban muy pocos pantalones porque yo decía, no, bueno, yo tengo que vestir es así, ¿no? Pura falda y ya. Pero tenía sobre esa responsabilidad en mí de dar una imagen como mujer, no tan solo como mujer, sino como mujer cristiana también, ¿no? Entonces, esa imagen que se construye mm, a través de lo que es el cristianismo y lo que tiene que reflejar uno como mujer físicamente es como una carga, ¿sí? Entonces es como que, bueno, si uno se pone excusa de que, bueno, si vas al campo, igual la falda es cómoda, ¿no? Pero realmente nunca fue cómoda. Realmente fue siempre fue incómoda en mi parecer al principio, pero ya después me fui acostumbrando de que eso era lo que tenía que ser, ¿no? Empezando por allí, ¿no? Como por el tema más que nada vestimenta. Otra cosa también con respecto a la vestimenta era que, como cristianos, por ejemplo, colocarse de repente un short
un poquito más arriba de la rodilla o lo que sea, ¿no? Como cristiana o como mujer, eso estaba súper mal visto, ¿no? Uno no puede hacer eso porque puedes tentar a los hombres, que puedes hacer pecar a los hombres, ¿sí? Entonces, eso era una mentalidad o algo que se reflejaba en la iglesia, ¿no? Y que uno vivía también con eso. Entonces, cuando uno ya sabe o uno se entera de que oh, ya va, el que está mal es la otra persona y no soy yo por quien como voy vestida o como estoy vestida o como quiera yo vestirme, o sea, no está mal mi vestimenta, el que está mal es la otra persona. Y ahí también hay una gran liberación por parte o sea, como una carga que uno como mujer tiene a través de cómo uno se tiene que vestir, cómo se tiene que comportar, cómo te tienes que sentar, cómo te tienes que reír, o sea, son muchos patrones que uno tiene que seguir como mujer cristiana, porque si de repente tú sabes que la mujer que está, por ejemplo, como se le decía anteriormente, ¿no? Las chicas que estaban en el mundo, ellas vestían como querían y eran como querían porque, bueno, ellas no conocen, ¿verdad? Como quien dice la palabra. Entonces, claro, ya derribando todas esos estereotipos y derribando todo esto, uno se siente mucho mejor, ¿no? Como que más liberada, más, te quitan un peso de encima, ¿sí? Te quitan responsabilidades, por ejemplo, el rol de género, o sea, te sientes con menos peso, por decirlo así, ¿no? Y eso se siente bien, te sientes con menos presión, con menos de ser juzgada, porque incluso las mismas mujeres dentro de la misma iglesia juzgan a las demás por cómo se visten, por cómo hablan o porque tú tienes que ser así, tienes que cocinar bien, tienes que saber, no sé, de coser, debes saber muchas cosas como mujer que realmente si no las haces bien es como que te quitan valor, ¿sí? Entonces, claro, en ese aspecto, eh, cuando, cuando conocí o cuando se dio la revelación a través del mensaje de esto, la verdad fue para mí una experiencia muy bonita, como liberadora, excelente, me sentí muy bien, me sentí feliz. Pero bueno, a través de esto eh, te enfrentas también con otros temores, que ahora debes estar al frente, guiar, tomar riendas del empoderamiento, que eran cosas que antes como mujeres no hacíamos. Siempre estábamos, hay un dicho que en estos días lo escuché a un hombre que dijo que detrás de un gran hombre hay una mujer que está haciendo todo, pero siempre colocan a la mujer atrás. O sea, Mm. detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer, pero siempre colocan al hombre atrás, digo, la mujer atrás, ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros cambiamos ese dicho, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ahora nosotras somos las que tenemos que estar al frente. O sea, nosotras somos las que tenemos que tomar las riendas de empoderamiento, de brillar o en este caso, de guiar, es tanto espiritual como emocional y en nuestros hogares igual, ¿no? Estar como al frente, que era una experiencia que como mujer nunca se nos había, no la habíamos experimentado como ahora la estamos viviendo. Una experiencia nueva que para muchas este, puede ser también un poco, nos puede dar un poco de temor, que son como responsabilidades que adquirimos ya con esta liberación, por decirlo así. Y uno de esos temores también puede ser temor a equivocarse o hacerlo mal, que son cosas como inseguridades que nos ha acarreado el mismo patriarcado, de que como somos mujeres no somos aptas para hacer ciertas cosas que mentalmente todavía de repente algunas de nosotras podamos tener eh, como esas
que como quien llama cadenas mentales, ¿no? Y claro, que ya es algo más personal, por decirlo así, porque son experiencias y vivencias nuevas que antes como mujeres nunca habíamos tenido, que ahora tenemos que tomar las riendas, por decir, del asunto. Pero aparte de esos temores, son experiencias bonitas que, que te trae esta nueva vida que estamos teniendo, porque ya es como un cambio radical a lo que nosotras veníamos pues viviendo a través de los años, pues. Ujú. Eso. Es cierto, muchísimas gracias. Dijiste muchos puntos, pero lo que quiero hacer ahora con todo lo que hemos escuchado de las mujeres, am, y que sea para todos, no solamente para las mujeres, pero quiero que comparen su experiencia. Realmente es muy similar de todas, ¿verdad? Yo por lo menos las escuchaba y yo decía, bueno, en algún momento yo viví lo que está diciendo Marilyn, lo que ha dicho Graciela, lo que ha dicho Edurne, lo que ha dicho Edita, lo que ha dicho Yesenia, Margarita, Iris, Giovanna, Karina. En algún momento se ha vivido todas esas nuestras experiencias. En lo personal, mi propia experiencia fue como, empecé como que a reconquistar cada área donde estaba y empezó con la familia. Y en la familia y luego después al campo estudiantil, luego al campo laboral, luego en diferentes esferas sociales y de todo ámbito. Pero no fue para nada em, fácil, no fue para nada sencillo. Em, en muchos casos se tuvo que destruir toda la relación que se tenía y en muchos casos se reconstruyó basando, basando de nuevo en nuevos principios, en un nuevo modelo. En muchos casos está todavía quebrada la relación. Hay contacto, pero no como hubiese habido antes. Pero, pero al poder hacer esto, realmente lo que a mí el mensaje me provocó más que todo fue realmente un sentimiento de responsabilidad. Porque si yo no lo hacía, otra persona detrás de mí nunca se iba a animar a hacerlo. Y otras personas iban a vivir bajo el mismo yugo. Y habían personas a mi alrededor que necesitaban ver cómo se rompe ese sistema para que se animen a hacerlo y se animen a romper el sistema que por años las han estado oprimiendo. No sabían cómo hacerlo, no sabían. Cuando yo empecé a hacer eso, todo el mundo, pero todo el mundo que me conoce, venía a querer hablar conmigo en privado y me decía, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué te estás causando tantos problemas? Porque no era típico de mí. Pero todo el mundo me dice, y yo, bueno, yo siempre le preguntaba, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que me digan cuál es el problema. El problema era yo, mi actitud, era lo que yo estaba diciendo, ¿cuál era el problema? Y era muy, era muy triste ver que las personas no veían el verdadero problema. Pero después de un tiempo, que no fue un tiempo nada amable, como dijo Iris, es muy doloroso realmente la experiencia, como dijo Edurne, tú sientes que se quiebran las cadenas, pero las heridas están todavía y duelen, y estás tan débil que te cuesta tiempo levantarte antes. Pero hacer ese proceso fue tan necesario porque ayudó no solamente a otras mujeres, sino también ayudó a hombres a despertar del, de la posición cómoda y sesgada que tenían. Y aunque no les fue fácil aceptar los cambios em, que exigía para mí y para mi entorno, era obviamente era un dilema, un conflicto día a día, pero eso fue importante porque realmente se logró reconstruir un sistema. No es perfecto, pienso que todavía, porque para ser perfecto creo que es necesario que cada persona
expone ese sistema, entiendas realmente el asunto. No es solamente decir, bueno, sí, la mujer tiene derecho, porque eso es teoría. Tienes que llevarlo a la práctica, vivirlo, y en la práctica vas a saber qué se necesita refinar o reparar, y en qué forma sugieres inventar, crear o pensar en formas para ayudar a perfeccionar ese nuevo sistema, donde haya igualdad. Pienso que eso es una de las mi mayor experiencia con el mensaje, ese sentimiento de responsabilidad que me demandó. Pero Excelente, lo que hablado. ustedes dijeron, definitivamente comparto la experiencia con ustedes. También lo he vivido en ese sentido. Lili, Este, disculpa que es que está más cerca aquí el teléfono de mi esposo y hace ya. Bueno, mi experiencia con el mensaje ha sido renovadora, también dolorosa, como lo hemos dicho todos. Y hay una experiencia que me pasó hace poquito, que a veces uno se observa, uno dice, ay, yo no sé qué verán los demás en mí, qué estoy haciendo, qué estoy, realmente lo estoy viviendo, realmente los demás están viendo algo en mí. Son preguntas que yo me hacía, Señor. Llegó una amiga y la amiga me dijo, me llamó por teléfono y me dijo, Liliana, por allá va una tía mía y otra amiga de la tía. Son dos señoras. Yo le dije, ah, bueno, listo, que vengan, pero yo no las conocí, apenas las iba a conocer. Entonces, yo le dije, ah, sí, bueno, las logré atender y eso. Bueno, ya cuando vuelve me encuentro con ella y me dice, Liliana, mi tía conoce todo el mundo. Ella vive en México, pero ella ha viajado por todo el mundo, ha conocido lugares hermosísimos, pero mucho más hermosos que tu finquita. Ha conocido Casacampos, pero quedó muy impactada, no por lo que tú tienes en tu casa, sino por eso que tú transmites. Tú transmites una paz, tú transmites algo tan hermoso. Eso le impactó a ellas de ti. Entonces eso me generó pues alegría y como dice Solange, compromiso, más compromiso pues porque hay que representar a Cristo, parecernos a Él y me ha ayudado mucho y sobre todo me ha dado como, me ha llenado de amor. Me he sentido amada, he sentido una familia. Antes me sentía sola, me sentía y he encontrado un apoyo en este mensaje. amén, amén, Liliana. Bien, a mí me ha gustado mucho escuchar sus experiencias, pero quiero hacerle otra pregunta, pero esa pregunta la voy a dirigir hacia los hombres. Em, en cuanto a términos de dificultad, del 1 al 10, ¿cómo evalúan su experiencia? Empecemos con Kelvin. Mientras llega Kelvin, empecemos ¿Puedes con repetir la Richard. pregunta, Sol? Disculpa. Ok. En términos de dificultad, del 1 al 10 o al 5, ponle al 5. ¿Cómo evalúas tu experiencia con el mensaje de igualdad precisamente? ¿5 siendo muy difícil o 5 siendo... 5 siendo muy difícil.
Mm, Yo creo que al principio estaba por un 4, ya voy por un 2,5, algo así. Ok. Más que todo, no por rechazo, sino es porque aún se están descubriendo cosas que uno viene trayendo desde su niñez, ¿no? A mí me gustó mucho algo que Parminder dijo en sus estudios de que dentro del movimiento se siguen viendo cosas, solo que no los decimos porque es algo obvio. Estamos hablando, yo acabo de cumplir 30 años y son 30 años con una metodología, con unas convicciones o una crianza que se me hizo y, y estamos viendo este mensaje hace 3 años. Entonces, es tratando de desaprender lo que aprendí hace 27 años para internalizar en mi mente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, es difícil porque a nivel subconsciente a veces uno hace cosas que luego uno lo ve en retrospectiva y dice, no, mira, estoy siendo demasiado machista en este punto, ¿no? Este, pero es debido a eso que no, como nos han formado y no es en son de, de excusarnos o de buscar excusas, ha sido un proceso, como muy bien lo comentaste, es un proceso en el cual nosotros estamos sumergidos de desaprender para aprender cosas buenas, nuevas. Disculpa. Ok. Gracias, Kelvin, por compartirlo. Vamos con César. Sí, claro. Es desafiante, como lo decía Kelvin, en el sentido de que descubres cosas de ti que tú no sabías que estaban allí o que permanecían, y a medida que tú vas avanzando, pues vas viendo cosas cada vez más profundas y es cada vez más desafiante porque te tienes que replantear todo. Así que obviamente sí, yo así lo veo. Y del 1 al 5, ¿cuánto evalúas tu experiencia? 5 como siendo muy difícil. Yo no le voy a poner no, ningún tipo de puntuación porque eso no se puede evaluar así. Ok. Matías, gracias, César, por compartirlo. Primero la puntuación, Del 1 al 5. yo creo que voy a poner 6 ahora, creo. Lo que pasa es que, eh, bueno, hay ciertos privilegios que quizá uno tiene como hombre y que también ha adquirido en el transcurso y que es como que tú, como dice, bueno, está leyendo también un artículo del constructo personal y cuando tú actúas es porque estás prediciendo lo que quieres que ocurra en el futuro. Entonces, cuando tú tienes relaciones, ¿no? interpersonales, es cuando tú normalmente trabajas a partir de lo que tú quieres conseguir con la persona y es cuando el sistema mismo te entrampa a que tú hagas lo que el patriarcado te dice que hagas para que puedas conseguir. De hecho, es muy complejo porque es muchas situaciones que yo me he dado cuenta que he caído también, o he hecho concesiones, bueno, el interés quizás en lograr esto que es la validación de lo que quiero hacer, que confunda los principios y hace que mezcle, ¿no? Y yo mismo haga un concepto personal, ¿no? Como dice, lo bueno, lo malo, lo que puede, lo que puedo llegar a hacer sin pasarme mucho la línea quizás, o mejor dicho, sin traspasarla completamente, sino quizás un poco nada más. Y, y es así, ¿no? O sea, es complicado por eso los hábitos mismos, las mismas personas, el mismo lenguaje que usan las personas, el mismo estilo, los mismos pensamientos, todo es, sí, una metralleta en tu cerebro. Entonces, eh, tienes que ser muy meticuloso, muy introspectivo y obviamente si no estás bien
concentrado en las cosas del mensaje, mucho más fácil caer, ¿no? Más fácil tomar la mala decisión. Así es. Gracias, Matías. Libardo, Aquí estoy presente. cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo la evalúas tú para ti mismo? Bueno, yo, ¿cómo le dijera? Tengo un poquito de concepto de lo que dijo César. Es como duro evaluar. Pues mire, hay algo que yo creo que debíamos de partir en dos. Es cuando uno está soltero, ve las cosas de una manera. Cuando ya uno está, digamos, comprometido, casado o con una mujer, entonces las cosas ya uno las ve diferentes, ¿ya? Porque en este caso, pues gracias a este mensaje tan hermoso que hemos tenido, que nos ha abierto los ojos, nos ha despertado, como usted decía hace rato, pues nosotros, yo personalmente, empecé, cuando empezamos a estudiar este mensaje del patriarcado, y pues uno se impacta, ¿no? Pero ¿cómo? Y la Biblia dice esto, y esto otro, pero ya cuando vamos viendo de que es que sí, la Biblia lo dice, pero vemos que fue un asentamiento que tuvimos en nuestra mente desde muy temprana tiempo que nos hizo llevar por todo el tiempo de la vida de siglos, eso de que nosotros éramos los que teníamos que ir por encima de todo. Entonces, bueno, yo como esposo eh, empecé a notar de que, claro, nosotros hemos traído algo muy duro porque cuando uno mira, cuando uno está en la casa, por eso le decía, partirlo como en dos, cuando uno está en la casa soltero, ve a mamá atareada en todo y a veces uno como que, ese es el rol de ellas y ese es lo que les gusta a ellas y no, mentira, eso no era así, sino que nosotros lo veíamos así porque, eh, bueno, mi mamá cuando me mandaba a lavar los platos yo iba, porque nosotros nos criamos en un hogar que todo lo obedecíamos cuando estábamos muchachos todavía. Entonces yo evalúo esto para mi concepto, como decía César, no sé, difícil de evaluar, difícil de evaluar porque todavía nos falta, porque todavía nos falta, Solange, todavía nos falta mucho para mí y cada día estoy aprendiendo más y cada día pues trato de mejorar. Cuando mi esposa me dice eso es sexismo, eso es sexismo. Y yo digo, sí, yo por dentro digo, sí, es verdad. Entonces, no, no hemos todavía complementado el 100%, pero ahí vamos, y yo creo que pues muy importante que este estudio que usted está teniendo hoy, de verdad que no lo habíamos tenido nunca, pero esto nos sirve para nosotros eh, seguir evaluándonos nosotros mismos, ¿cierto? Tu micro, tu micro. Gracias, Libardo. Pero sí, ese es el objetivo, que aprendamos a evaluarnos y mirar más adentro. Y es bueno escuchar la experiencia de todos, porque eso te ayuda a aclarar o a ponerle nombre quizás a tus propias experiencias. Pero vamos a escuchar a Marco. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo evalúas tu experiencia con este mensaje del 1 al 5 en lo personal? Ya, o sea, concuerdo que es difícil poner un número, pero eso simplemente es una idea, ¿no es cierto? Que nos ayuda a un poco colocar
facilitar un poco este momento. Em, Pondría un 3 porque estoy consciente de dos cosas que acontecieron en mí. Por un lado, haber crecido en Europa, especialmente en Alemania, donde el feminismo ya llegó a ser parte de la cultura y de muchos ámbitos de la sociedad hace mucho tiempo, pienso que ayudó. No era nada nuevo ver mujeres en liderazgo, em, ujú, mujeres liderando, tomando un papel importante en la sociedad, trabajando, sueldos, todas esas cosas, ¿no? Em, Muy normal, cotidiano, por un lado, em, y por otro lado, em, realmente una educación latina, o parcialmente machista, em, en algunas áreas. Y también eso de ese bloqueo que me puso también el cristianismo conservador. Eh, Tenía como algo así como una lucha interna, ¿no? Sí, como parece bien, parece normal, pero también la Biblia dice, Elena White dice. Entonces, por eso yo digo, un 3 estaba esas dos cosas ahí. Y una vez que se resolvió el tema de la fe o de esa convicción religiosa, entonces eso ya abrió puerta para facilitar muchísimo. Gracias, Marco. Am, ¿Por qué yo quería hacer este diálogo? Porque es importante. Nosotros tuvimos aquí en la universidad un diálogo entre amigos y, y justo salió el tema sobre cómo se percibe esta situación en la sociedad. O sea, realmente el hombre es incapaz de ver el patriarcado y entonces los hombres lo único que podían decir del patriarcado era que las mujeres no tienen los mismos derechos, pero no podían explicarlo cómo se veía esto que la mujer no tenía derechos, excepto por el campo laboral. En España es muy difícil demostrar que no tienen los mismos derechos en ese sentido porque lo que ellos explicaban es que no tienen el mismo salario, no tienen oportunidades de trabajo y no tienen nada. Y eso en España es ahora ya es bastante igualitario, se puede decir, no es total, pero hay bastante campo laboral para las mujeres. Y entonces era difícil para ellos explicar. Entonces yo empecé a preguntarle a las chicas, ¿para ti qué es el patriarcado? ¿Para ti cómo te afecta? ¿Cómo lo vives? Y hacía que todos los demás escuchen en sus respuestas de ellas. Y fue bueno porque al final los hombres volvieron a participar y empezaron a decir, mira, ahora que la escucho, me puedo hacer una idea. Y recién ellos como que empezaron a construir esa idea del patriarcado en sí mismos, porque ellos veían al patriarcado como una institución también y no lo veían como algo dentro de ti mismo. Y eso fue interesante. El objetivo de este estudio, que yo todavía no he entrado al tema, simplemente me ha gustado escuchar su experiencia a ustedes y cómo ustedes evalúan esa experiencia, pero algún punto que yo quería llegar para cerrar es que el anciano Parminder, él hace el punto de que la transición del patriarcado al feminismo es una transición no fácil y tampoco es simple, es muy compleja, porque nosotros no necesitamos cambiar un sistema. Sí se va a tener que cambiar el sistema, pero eso va a ser como consecuencia de un cambio previo que te haga. Y ese cambio tiene que acontecer en la mente de cada uno de nosotros, tanto de las mujeres como de los hombres. Y los hombres tendrán cuando hayan hecho esta experiencia, realmente van a poder escribir experiencias más complejas de las que ustedes acaban de explicar. No digo que está mal, pienso que ustedes están en un proceso de aprendizaje todavía, están en el proceso de romper ese patriarcado en ustedes. Pero cuando tú pasas
por la experiencia de la deconstrucción, realmente, me gustó lo que dijo Matías. Tu experiencia, si tienes que evaluarla del 1 al 5, va a superarla, porque va a superar ese nivel, va a ser 6, 7, 8, 10, no sé. ¿Por qué? Porque la experiencia de romper el patriarcado dentro de ti mismo es muy dolorosa, es muy angustiante, es muy, muy vergonzosa. Y si no han pasado por esta experiencia, es casi igual al proceso de conversión que nosotros tenemos que pasar para nuestra justificación. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras falencias. Y quiero que ustedes, al escucharse, ustedes se den cuenta si son conscientes y son capaces de ponerle nombre, así como hay que ponerle nombre al pecado para pedir perdón a Dios por un pecado específico y puntual. También tienen que ser capaces de ponerle nombre a las formas de patriarcado que cada uno tenemos en nosotros, tanto hombres como mujeres. Cuando tengamos esa forma, cuando tengamos esa identidad, entonces nosotros vamos a aprender a deconstruir esa identidad de ese patriarcado específicamente, paso a paso. Y cuando hayamos hecho eso, pues vamos a tener que pasar por el mismo proceso que el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento en nuestra persona funciona desde la parte más vergonzosa, la parte más dolorosa, la parte más triste y el deseo tremendo de querer remediar eso. Y ese deseo de remediar va a ayudar a que nosotros podamos intentar resarcir el daño que se hizo. Y esto va no solamente para los hombres, es también para las mujeres, porque como dijo bien Margarita y lo dijo Graciela y lo dijeron muchas, de cierta manera nosotros las mujeres también perpetuamos el patriarcado por nuestro aprendizaje. Y si nosotros no entendemos cómo escanear em, nuestro propio patriarcado, nuestro propio machismo que tenemos dentro de nosotras y dentro de cada uno de los hombres, no estamos haciendo nada para romperlo. Desde ya tienen que saber que intentar romper ese patriarcado va a causar problemas graves en su familia, en sus relaciones, con sus hijos, con sus amistades, hasta el punto que ustedes se van a tener que tornar personas, como dijo Edita, solitarias, se van a sentir en ese sentido, pero van a tener que aprender a ser resistentes y a ser firmes y a ser fuertes. Y por mi experiencia, mi anécdota les puedo contar que si te pasas eso, se rompe todo y tienes un momento de angustia donde piensas que no se va a poder reparar. Y también te entra mucho miedo por haber hecho tan precipitado estas cosas. Pero mi experiencia fue que realmente sí se dio la oportunidad. A muchas personas les costó mucho más tiempo que a otras, pero están intentando deconstruir. Y esto es importante que nosotros lleguemos a hacer porque estamos siendo demasiado pasivos para la tremenda obra que hay que hacer. Y si queremos cambiar el mundo, la sociedad y los demás entornos, necesitamos cambiar nosotros, porque tenemos que aprender a reconquistar nuestras áreas y empezando por nosotros, por nuestra mente. El, el, la codificación está en nuestra mente, no está en nuestra biología. Y eso tiene que ser, cada una tiene que ser capaz de defenderlo y entenderlo. Creo que el tema que nosotros tenemos con la deconstrucción del sexismo, del machismo en nosotros mismos es un tema complejo. Y yo lo voy a presentar más seguido, pero ahora solo quería que ustedes pudiesen escuchar la experiencia de cada uno y pudieran comparar y contrastar para ustedes mismos en su mente, en su experiencia. Pero si no están viviendo un proceso como es el proceso de la conversión, porque el, el patriarcado es como si fuese una enfermedad, porque es una enfermedad mental, se tornaría como un trastorno mental, porque el daño más que físico que puedes ejercer está aquí en tu mente y eso va a seguir enfermando. Entonces, así como el pecado en la religión es también un mal, es una enfermedad que puede ser sanada, pero si haces un proceso debido empieza con la conversión y el paso de la conversión a nosotros nos está costando demasiado hacerlo.
y es porque no nos hemos cuestionado. Y el artículo que Parminder compartió, me gusta un punto de esta mujer, Ángela Zaini, que ella dice, nosotros hablamos tanto del patriarcado, pero en realidad no nos hemos preguntado qué es, cómo se ve, ni cómo lo identificamos y cuáles son sus matices, porque desde que nació el patriarcado hasta nuestros tiempos ha desarrollado y ha evolucionado tanto en tantas formas y en tantas dimensiones que nosotros no podemos identificar tan fácilmente. Y el mayor mal está, o sea, la raíz está en nosotros, en cada persona. Entonces, quiero invitarlos a ustedes a que hagan esa reflexión, escaneen dentro de sus pensamientos. Eso se llama hacer metacognición. Hagan reflexionen sobre sus pensamientos, sobre lo que ustedes dicen, cómo se expresan, cómo se expresan no solamente física, sino verbalmente, em, corporalmente con otra persona y dense cuenta si no están siendo sexistas. Eso para hombres y para mujeres, para con niños y para con adultos mayores y para con las personas presentes. Esto es algo que no es fácil y no se va a hacer de la noche a la mañana, pero definitivamente necesitamos empezar a hacerlo ahora. Y creo que esta experiencia de ustedes que han contado, por lo menos para mí en persona, me ha servido para, en algunas experiencias que ustedes contaron, me sirvió para decir, esto puedo hacer yo en una situación muy similar. Entonces, hagan lo mismo ustedes, como que piensen, reflexionen y encuentren las maneras de combatir ese sexismo. Pero antes de empezar a combatirlo, identifíquenlo. Identifíquenlo, pónganle nombre y trabajen en base a este. Y así vayan paso a paso reconstruyendo una de las formas que tienen. Porque mientras no nos seamos quebrantados, pues no podemos, seguimos siendo vasijas viejas y Cristo no puede poner vino nuevo en nosotros. Necesitamos quebrantar eso, esa vasija vieja que somos. ¿Ok? ¿Algún otro pensamiento o algo así? Si no, es todo lo que yo tengo que decir por hoy. Amén. 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 Quiero invitar, Ediurne, ¿nos puedes acompañar con una oración para cerrar?